Saludo ahora al doctor Cosío. Usted sabe, él es ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, y hemos estado hablando con él pues, distintos elementos del famoso Plan C, la reforma judicial. Doctor, buenas noches. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y toda la audiencia. Enorme gusto. ¿Con qué seguimos hoy, José Ramón? Pues mira, una parte me parece muy importante de esta propuesta es que incorpora en ella a la totalidad de los jueces y magistrados de todas las entidades federativas del país, es decir, de los estados de Aguascalientes a Zacatecas más la Ciudad de México. Y esto es algo que me parece que muchas personas no han visto, han pensado que la reforma se trata solo de la Suprema Corte de Justicia. Algunas personas comprenden que puede ser también respecto de los jueces y magistrados federales, pero los artículos 116 para todos los estados y el 122 para la Ciudad de México están proponiendo que tengan el mismo sistema. Es decir, se van a elaborar listas de personas, se entiende que 5 por posición, y estas 5 personas en principio tendrían que ponerse por cada una de las posiciones judiciales que se van a competir. Entonces supongamos o pensemos mejor en cualquier estado, Aguascalientes hasta Zacatecas, la Ciudad de México, y tú tienes un juez primero en materia civil, juez segundo en materia civil y así sucesivamente, luego los jueces penales, luego los jueces familiares, los jueces mercantiles en algunos estados, los laborales. Cuando vayas a votar, entonces, al igual que en la federación, te darían una boleta donde habría 5 nombres por cada una de las posiciones judiciales. Se ha calculado que en todo el país, esto por INEGI, hay alrededor de 7,000 jueces y magistrados federales. Entonces la elección tendría que ser entre 35,000 nombres para efectos de poder llenar estas situaciones. Y en segundo lugar, también está el tema de que el Tribunal de Disciplina Judicial, del que hablamos la semana pasada tú y yo aquí, querido Leonardo, se reproduciría también en todos los estados. Es decir, se elegirían a 5 personas para que controlaran que los jueces y magistrados locales no se portaran, voy a decirlo mal, no hay en eso ningún problema, salvo el tema de la elección, pero lo que sí es muy grave es que tendrían que reproducir el modelo federal, y eso significaría que los jueces pudieran y los magistrados pudieran ser destituidos cuando actuaran en contra del interés público, que desde luego no se sabe en inicio qué es, porque sería un concepto a definir por las propias personas electas. Entonces creo que sí es una mala noticia que la reforma no solo afecte al ámbito federal, que ya de suyo es gravísimo, sino que pretenda que todos, insisto, todos los jueces de todo el país se elijan bajo estos mecanismos, querido Leonardo. Está tremendo. Oye, y cada vez saltan más las preguntas. Yo creo que esta reforma está peor concebida que el tren México-Toluca. Ni en 2 sexenios la van a terminar. Hace unos días platicaba con la ministra Esquivel, le preguntaba, oiga, si está tan claro, por ejemplo, ¿cuál es el umbral de legitimación para que si yo y por cierto todos mis compatriotas votamos por un ministro de la Suprema Corte, se considera que es legítimo, válido? Si el voto es de 40, 50, 60 personas, pues ya me dirá si va a tener legitimidad popular. Pero hoy se me ocurría un tema que no había pensado. Mi amigo José Ramón Cosío me enseñó que los abogados sirven para resolver disputas y organizar la convivencia. Hay otras profesiones que sirven para otras cosas. Si hubiera un conflicto entre 2 aspirantes a la Suprema Corte de Justicia, pensemos en un licenciado González Cintrón y una señora llamada Martínez Vela, por poner nombres hipotéticos, que se inconforman con el procedimiento. ¿Quién calificaría finalmente la elección de los ministros si no hay jueces establecidos, José Ramón? Por supuesto, una parte es la desaparición del Tribunal Electoral, entonces pues no habría ese tribunal, sería el Instituto Nacional de Elecciones, el que tendría que llevar a cabo estos elementos, y previsiblemente en esa misma lógica tendría que ser una decisión definitiva e inatacable, de forma tal que este órgano de elecciones, así en principio, Leonardo, todavía falta algunos elementos de la composición, pero sería esta cuestión.
O sea, el INE sería autoridad última para determinar las, digamos, inconformidades de los eventuales ministros, magistrados o jueces. Exacto, y en las entidades federativas podrían ser ellos o esos nombramientos de jueces, que estamos hablando de más de 30,000 personas que participarían, también tendrían que venir a esa autoridad en principio. Ahora, imagínate que en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México, en el primer circuito federal, hay que elegir alrededor de 350 personas, cargos. Entonces, pues estos 350 cargos hay que multiplicarlos por 5. Entonces te darían 350 boletas, esas más las que te toquen por la elección de diputados, senadores, presidente de la República. Esas serían para el federal. Pero una persona que se presente a una elección en Ciudad de México, le darían todas las boletas, las 350, para elegir a estos cargos, primero. Segundo, a esos habría que sumarle todas las boletas que se le darían para los jueces y magistrados locales. Yo creo que esa persona no sale con menos de 500 boletas, no es broma, con menos de 500 boletas. Oye, entonces, póngase a leer y determine quién va a ser. Y a los ministros los elegiremos Oye, espérame nomás, esto fíjate, y entonces tendrías que tener 500 urnas, porque claro, tú tendrías que depositar estos nombramientos pues, en la correspondiente urna, ni modo que eches todo adentro y sea una especie de tómbola. Entonces, tú tendrías que ir diciendo, a ver, urna 1, urna 2, urna 3, urna 499, urna 500. Entonces, pues yo nomás quiero ver de qué tamaño va a ser esa cola, de qué tamaño va a ser la operatividad, de qué tamaño van a ser esas casillas. Cuando ya uno se pone a pensar en la seriedad, o con seriedad, más bien, la propuesta, pues uno sí se da cuenta que operativamente no tiene ningún... Que seria no es. Oye, no. Y a los ministros los elegiríamos en circunscripción nacional, porque finalmente pues tienen alcance el ministro de la Suprema Corte en todo el territorio. Yo supongo que sí, porque tienes toda la razón, porque ahí no irías a un circuito, a un distrito, que también no hay que ver si luego los circuitos y los distritos coinciden con las demarcaciones electorales, porque creo que tampoco, no, pues, que creo que yo tampoco. Entonces eso también tendría ahí unos traslapes que sería interesante ver cómo los piensan resolver. Pero en lo que llegamos, eso sí, tú irías a estos, te tendrían que dar 11 papeletas. Además, por ejemplo, que los que votamos en la última elección en Ciudad de México, las 6 más 11, pues ahí ya llevamos solo de estas cuestiones 17, luego consejeros de la Judicatura, luego los miembros del Tribunal Disciplinario, luego los del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces va sumando boletas y pues sí, parece que es un asunto muy, muy peligroso. Por supuesto que las soluciones estas van a ser escalonadas y entonces viene un problema interesantísimo. ¿Cómo se genera el escalonamiento? ¿Quiénes salen primero? ¿Quiénes se quedan? ¿A quiénes se les alarga un poco más el mandato? Insaculación o algo así van a decir, ¿no? Sí, y en ese momento, pues una incertidumbre brutal de las reformas, unos jueces yéndose y otros quedándose, unos procesos abiertos, otros por abrirse, como si estuviera el país en una situación que esto no tiene solo que ver con la justicia, una situación de inseguridad brutal. Entonces sí creo que como le estamos tratando de hacer, Leonardo, sí hay que tomarse en serio la reforma y tratar de entender no solo sus implicaciones muy serias en términos políticos, sino también sus condiciones operativas, que a mí me van resultando muy difíciles de procesar. Así es. Maestro Cosío, doctor, te mando un gran abrazo. Igualmente, querido Leonardo, un muy fuerte abrazo para ti y toda la audiencia. Pausa, volvemos.